Vamos a orar para dar inicio. Padre, en esta noche, en esta tarde te damos gracias por el amor, la misericordia que tú extiendes. Te pedimos que hoy nos ayudes, que hoy seas con nosotros en medio de todas las cosas, dándonos de tu sabiduría, pero sobre todo hablando y ministrando el alma de cada uno, Señor, de los que estamos escuchando ahorita en vivo, pero también de aquellos que van a escuchar tu palabra en alguna grabación, Señor, en YouTube, en Facebook, por cualquier medio. Bendice cada vida, Señor. Dame a mí la sabiduría para exponer y expresar, Señor, de manera correcta las ideas de tu palabra. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Pues vamos a dar inicio. Amén. Hoy quiero hablar un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el plan de Dios que tiene para ti. Yo no sé si tú has pensado en esto, porque una cosa es hablar solamente de la voluntad de Dios y otra cosa es hablar que también está dentro de la voluntad de Dios, pero del plan de Dios que tiene diseñado para ti. Y hoy quiero enfocarme más a esto. Y mire, voy a dar un ejemplo para tratar de poner en contexto la diferencia de estas dos ideas. La voluntad de Dios, que está en su palabra, está escrita. La voluntad de Dios ahí está, en muchos aspectos, de muchas situaciones, de muchas cosas. Pero dentro de esto también está lo que es el plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar de ese plan. ¿Sí? Mira, por ejemplo, en la palabra de Dios, Él nos expresa, ¿sí?, respecto a la unión de dos personas, un matrimonio. Dice la palabra de Dios, y no vamos a entrar en detalles, quiero hacerlo de manera rápida, pero por ejemplo, la palabra de Dios dice que no os unáis en yugo desigual. Es decir, no busques esposo, no busques esposa que no sea cristiano, que no sea hijo de Dios. No te cases con alguien que no sea un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, no te debes de unir con alguien que no lo sea. Esa es la voluntad de Dios. Es una orden. Pero no implica, y aquí es el otro punto que es el que quiero hablar yo, en esta otra área. Significa entonces que un joven o una joven cristiana se puede casar con cualquier persona, nada más que cumpla el requisito de que sea hijo o hija de Dios. Cualquiera será la persona que Dios ha preparado para él o para ella. Es cierto, está la voluntad de Dios. No os unáis en yugo desigual. Sí, Señor. Ya tengo ahí alguien que, podré decir algún joven, ¿no? Alguna adolescente, alguna joven, un joven. Ya tengo a alguien ahí, estoy orando, y es cristiano o es cristiana. Bueno, cumplo eso que dice la palabra de Dios, ese requisito. Pero ahora falta saber si esa es la persona, porque puede haber muchos cristianos, muchos hijos de Dios, pero el asunto o lo delicado de esto es que Dios ha formado solamente a una persona exclusivamente para ese joven, para esa persona soltera. ¿Sí? Entonces, no solamente es cumplir en este aspecto con que sea alguien cristiano, con que sea un hijo o una hija de Dios, sino que yo creo que aquellos que han estado o hemos estado en esa encrucijada, en esa decisión, hemos ido o tratado de ir más allá y decir, Señor, ok, ella o él es cristiano, pero ¿es tu voluntad? ¿Es esa persona la que tú tienes preparada para mí? ¿Yo soy la persona que tienes preparada para él, para ella? Y aquí estamos hablando de dos áreas distintas, si usted lo puede ubicar junto conmigo. Entonces, una cosa está lo que es la voluntad de Dios, que está escrito en la palabra de Dios, pero que es del plan específico.
Aquellos que han buscado a Dios o aquellos que lo van a hacer, preguntarán a Dios, pues fulanita o fulanito es cristiano, es tu hijo, es tu hija, pero ¿es tu voluntad que nos casemos? Ya estamos yendo más allá, hermanos, a un tramo más allá, caminando, ¿sí? Un poco más lejos. No solamente nos conformamos con cumplir ese requisito de que sea la voluntad de Dios y que no nos estamos casando con alguien que no sea hijo de Dios, sino queremos saber si ese es el plan específico, si esa persona está dentro del plan específico que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y de eso es de lo que hoy quiero hablar. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? Pero el plan específico que Dios ha diseñado para ti. ¿Qué respuesta darías si alguien te hace esta pregunta? Mira, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una historia que nos ayudará a entender la importancia de esto. Y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 42. Jeremías, capítulo 42. Vaya conmigo, por favor, ahí preparando, buscando esa cita. Y trataré de darle una breve explicación, de ponerle en contexto de este capítulo. Se trata de un grupo de israelitas que habían quedado después de la cautividad que ellos habían sufrido. Usted lo puede leer ahí en la palabra. Pero ese grupo de israelitas quería irse a vivir a Egipto. Era lo que ellos querían, ¿sí? Y permítame decirlo de otra manera. No solamente que lo quisieran, no solamente que lo contemplaran como una opción. Más bien, se les había metido en la cabeza la idea de irse a vivir a Egipto. Y lo que hicieron ellos fue ir a buscar a Jeremías. Perdón. Jeremías, quien era el profeta de Jehová en aquellos tiempos, es decir, fueron a buscar a Jeremías para conocer el plan que Dios tenía específicamente para ellos. Y aquí hay dos personajes de los que vamos a estar hablando, que son Jeremías, y en el otro caso es Johanán. Y ahorita lo vamos a leer. Johanán era el capitán del ejército de Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá, antes de que fueran destruidos, ¿verdad?, este reino a manos de los de Babilonia. Pero bueno, este capitán llamado Johanán fue a buscar al profeta de Dios, a Jeremías, para pedirle al profeta que orara a Dios y le preguntara qué es lo que Dios quería que ellos hicieran. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Cuál era el plan de Dios para ellos? Entonces, ellos querían saber si era el plan de Dios que ellos fueran a Egipto. Vamos al capítulo 42, versículo 2. Vamos a ir de manera rápida, ¿sí? Dice el versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, es decir, por todos los que hemos quedado. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Verso 3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y fíjese, y lo que hemos de hacer. Lo que le decía hace un momento. Y luego vámonos al verso 6. Le dijeron: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Ellos le dijeron: vamos a obedecer, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Vengas, Jeremías, con buenas o malas noticias para nosotros, sea bueno o sea malo,
nosotros vamos a obedecer, porque si le obedecemos a Dios, entonces nos va a ir bien. Tenían entendimiento, sabían lo que estaban haciendo, sabían a quién ir, cómo hacerlo. No eran neófitos en este asunto, no eran desconocidos. ¿Sí? La pregunta, ¿para qué buscar la voz de Dios? ¿Para qué buscar el saber, el plan de Dios, la voluntad de Dios? Esto me parece una buena pregunta y creo que es importante resolverla para no cometer los errores o sufrir innecesariamente, hermanos, al tomar malas decisiones, al nosotros dejar fuera a Dios. Fíjense que utilizamos esa expresión, dejar fuera a Dios, pero ¿sabe qué? Nosotros somos los que nos salimos de Dios, los que estamos fuera somos nosotros, no es Dios. ¿Sí? Y ellos decían, queremos contar. ¿Sí? Joanán decía, queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos diga qué camino tomar. Es decir, qué decisión tomar. En el versículo 3. Que nos enseñe el camino por donde vayamos. Es decir, que nos diga qué decisión tomar, qué hacer. Ellos hablaban de que querían conocer el plan de Dios. ¿Sí? Fíjese lo que dice el versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días después de lo que leímos ahorita, vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó a Joanán, a los oficiales y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Versículo 9. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Verso 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Luego verso 11, bien importante. No temáis de la presencia del rey de Babilonia. Ellos venían, y apenas huyendo. No tengan miedo al rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dios les presentó su plan. Ustedes se van a quedar aquí, no van a hacer nada, van a depender de mí. ¿Sabe por qué se querían ir ellos a Egipto? Porque en Egipto ellos pensaban que no iban a ser perseguidos por el rey de Babilonia. O sea, que los egipcios iban a defenderlos, que los egipcios iban a proveerles todo lo que necesitaban y los iban a cuidar. Por eso ellos querían irse a Egipto. Pero Dios les dijo, no dependan de Egipto, dependan de mí. Quédense aquí, no hagan nada, no tengan miedo. Dios conocía sus temores. Yo los voy a bendecir, yo los voy a ayudar. El plan de Dios para ellos, ¿sí?, era que se quedaran ahí donde estaban, cerca de Belén, en un lugar cerca de Belén, y que dependieran de Dios, que no temieran, porque Dios se encargaría de ellos. Él los iba a bendecir, a prosperar. Ese era el plan de Dios. ¿Sí? La respuesta de Dios fue clara. Yo me voy a encargar de todo. Les va a ir bien. Todo va a estar bien. Joanán y todo el resto del pueblo, ¿sí?, ya la tenía hecha. Ya la habían librado, como decimos. La solución de todos sus problemas estaba al alcance de su mano. Dios les había respondido. Qué hermoso cuando Dios nos responde. ¿Sabe qué? Usted no deje de orar hasta que Dios le responda. Dios en su tiempo, en su momento, a su manera, lo va a hacer. Y ya Dios les había dado instrucciones a ellos, claras, precisas, y además les había anunciado
de manera profética lo que él iba a hacer, cómo los iba a bendecir, en qué los iba a bendecir y dónde iban a terminar. Iban a terminar viviendo otra vez en su tierra. Pero lamentablemente Johanán no había ido con Jeremías para conocer realmente la voluntad de Dios, hermano. Sino él lo que quería saber, junto con todos los demás, era si Dios estaba dispuesto a aprobar lo que ellos ya habían decidido hacer. Ellos ya tenían un plan y solamente querían que Dios los respaldara. Querían, digamos así, ¿sí? Digámoslo de esta manera, ellos querían ir con Dios como para quedar bien porque lo estaban tomando en cuenta, pero realmente no lo estaban tomando en cuenta. Lo que querían ellos era que Dios les dijera, vayan a Egipto, yo los voy a ayudar. A pesar de que, fíjese lo que leímos al principio. Dijeron ellos, sea bueno o sea malo, obedeceremos. ¿Sí? Qué triste que Johanán y los demás hayan buscado a Dios de esta manera. Ellos no estaban dispuestos, hermano, a aceptar una respuesta que no estuviera dentro de lo que ellos ya habían decidido. Porque la decisión, para cuando ellos llegaron con Jeremías, ya estaba tomada. Y lo podemos ver en el contexto, hermano, de todo lo que estamos leyendo ahí en Jeremías. Lamentablemente, esto no fue nada bueno. Pero mire, recordemos que ellos dijeron algo, se comprometieron, versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Sabían que Dios era el único con el que les podía ir bien. ¿Sí? Pero tomaron una pésima elección. ¿Cuál fue? El plan de ellos y no el de Dios. Veamos lo que sucede ahora ahí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 43. En el versículo 2 dice que Azarías, Johanán y todos los varones soberbios, dice el versículo 2, dijeron a Jeremías, fíjese, varones soberbios, o sea, ya había soberbia, al principio no vimos esto, llegaron en una actitud que no se notaba. Pero en el capítulo 43 ya observamos que había soberbia, había altivez. Qué fuerte esto, hermano. Dice que dijeron a Jeremías, cuando Jeremías les dijo que no era la voluntad de Dios que fueran a Egipto, que el plan de Dios era que se quedaran allí y que no hicieran nada y que esperaran. Ellos le dijeron a Jeremías, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir que no vayamos a Egipto para morar ahí? Fíjese nada más. Primero sí era Jeremías el siervo de Jehová. Después, cuando no les gustó la respuesta, ahora era un mentiroso que estaba inventando, ¿sí? Porque no les gustó lo que Dios habló a través del siervo Jeremías. ¿Sí? Qué fuerte esto. Versículo 4, mire lo que dice. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Ay, qué tremendo, hermanos. Diríamos nosotros, qué lástima. Teniéndolo ahí, sabiendo la voluntad de Dios. Mira, ¿cuántas veces hemos orado tú y yo y a veces pasan meses o años para que Dios nos dé una respuesta? Y ellos les tardó 10 días y estaban hablando de cosas muy fuertes. Estaban hablando de sus propias vidas, de su integridad física, de la de sus hijos. Y lo peor de todo es que buscaron al siervo correcto, hicieron lo correcto. Pero cuando no escucharon lo que ellos querían oír, hermano,
como muchas veces suele suceder, no se fueron en contra de Dios, se fueron en contra del siervo de Dios. No es una historia nueva, lo vemos en el pueblo de Israel. Cuando no sucedía lo que Israel esperaba, cuando iban en medio del desierto, iban con Moisés y le reclamaban a él. Y le decían un montón de cosas. Iban en contra de Moisés, porque eran inteligentes, no iban a ir en contra de Dios. Y ellos no fueron la excepción. Después de decirle mentiroso a Jeremías, ¿sí?, todavía inventan y le dicen, lo acusan, levantan falsos, ¿sí? Y usted lo puede leer. Lea estos 2 capítulos, se los recomiendo mucho para que usted pueda entender todo este concepto. Pero fíjese lo que dice el verso 7 del capítulo 43. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová. Qué triste, hermano. Qué triste. Jeremías no les dijo lo que ellos querían. Jeremías les dijo lo que Dios quería. Y a ellos no les pareció. A ellos no les gustó. ¿Sí? Ellos querían escuchar algo, pero cuando recibieron respuesta de Dios, lo primero que dijeron fue, es mentira. Jeremías está inventando todo esto. Y eso es lo que registra la palabra. Usted podrá imaginarse algún otro tipo de cosas que han de haber dicho. ¿Sí? Pero ellos desobedecieron directamente a Dios, a Jehová, dice la palabra de Dios. Lo más fácil para ellos fue desacreditar al siervo de Dios diciendo, mentiroso. Dios no te ha dicho eso que tú andas diciendo. Es mentira. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios habla. Pero me refiero a siervos reales de Dios. No a los que ahí andan dando palabras y se dicen profetas y se dicen un montón de cosas y ni siquiera están en ninguna iglesia, no están bajo ningún pastorado y dicen que son como que siervos independientes, ¿verdad? Como que ellos no dependen de nadie ni dicen yo dependo de Jehová solamente. Que tenga cuidado con esa gente, por favor. Un siervo de Dios está respaldado realmente por el Señor y se ve el respaldo de Dios con esa persona porque Dios así lo hace. Entonces, ¿para qué fueron a buscar a Jeremías? ¿Por qué tomarse tanto tiempo de buscar la voluntad de Dios si no lo iban a hacer, hermano? ¿Sí? Cuando buscamos conocer el plan de Dios, lo hacemos para que Él apruebe lo que tú y yo queremos, ¿sí? Lo que ya hemos decidido hacer, nada más que lo respalde. ¿O realmente hay una disposición en nuestro corazón de hacer lo que Él quiere, lo que Dios quiere, aunque sea contrario a lo que yo pienso que debería de ser? A lo que yo pienso, a lo que mi intelecto, a lo que mi razonamiento, a lo que las demás personas creen. Es bien difícil luchar en contra de esto. Porque siempre va a haber gente que te diga lo que tú quieres escuchar. Siempre va a haber gente que te diga, sí, cierto, tú tienes la razón. El que está mal es fulano, es fulana. Regularmente algún siervo o sierva de Dios. Eso que te dijeron, no. Mira, menos que un siervo de Dios te diga, ten cuidado con esta profecía o esta palabra que te dijo fulano o fulana, porque eso no es bíblico y te lo va a demostrar con la palabra de Dios en la mano, ¿sí? Debes de tener mucho cuidado, pero debes de respetar, debemos aprender a discernir la voz de Dios de la que no es de Dios, hermano. Y ahorita vamos a ver un punto acerca de esto. Esta situación, hermano, nos plantea las siguientes preguntas. Y estas 2 preguntas quiero que te las hagas. Número 1, ¿quiero a Dios en mis planes? Hay predicaciones completas de esto.
donde dicen, haz a Dios parte de tus planes. ¿Sí? Haz a Dios que sea tu cómplice en tus planes, tu socio en tus planes. Discúlpeme, pero esto está equivocado, ¿eh? ¿Por qué? Porque mire la segunda pregunta. La primera fue, ¿quiero a Dios en mis planes? O, número 2, ¿quiero estar yo en los planes de Dios? ¿Cuál quieres tú, hermano? ¿Quieres que Dios respalde tus planes? ¿O quieres tú estar dentro, ser partícipe, ¿sí? Ser un actor dentro de los planes de Dios? Hay mucha diferencia. Jonás, hermanos, él quería que Dios apoyara sus planes. Los planes que él tenía, Jonás. Pero los planes de Dios fueron muy distintos. Y por eso el enojo en la vida de Jonás y de los demás que estaban ahí. Como dice la palabra de Dios, que ya había hasta soberbia en el corazón de ellos. En un corazón que hay soberbia, un corazón que está lleno de soberbia, siempre va a poder justificar de alguna forma el hacer sus planes en el nombre de Jesús. Va a querer santificar, y eso de santificar es entre comillas, hacerlos ver muy santos y muy de Dios sus planes. Pero ten cuidado de que tú no seas esa persona. Y si hay alguien que está tratando de meterte en esos planes que parecen muy santos, porque la Biblia de Dios dice una cosa, sí, pero Dios tiene el plan específico para ti. Y como decía al principio, el hecho de que diga no os unáis en yugo desigual, no significa que te puedes casar con cualquier persona que sea cristiano o vaya a la iglesia. Si eres sabio, buscarás el plan de Dios y le preguntarás a Él sobre alguien tal vez que tú dices, pues esta persona me llama la atención. Y esto lo tomé como ejemplo desde un principio para los que van llegando. Y decir, Señor, ¿esta persona es la correcta? ¿Esta es la que viene de parte tuya? No solamente es ver lo que dice la palabra de Dios y acomodarla a nuestra conveniencia, porque créame, he visto a mucha gente hacer esto. Gloria al Señor. Mire, obedecer a Dios es igual a que nos vaya bien. Si tú y yo obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Jonás lo sabía y lo vimos ahí en los versículos que leímos al principio. Dijo, sea bueno, en el versículo 6 del capítulo 42, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Aunque no nos guste, aunque no sea lo que esperábamos, aunque parezca la peor decisión. ¿Y sabe qué fue lo que les dijo Dios? No les dijo, vayan a pelear y a destruir allá a los de Babilonia, o vayan y No, solamente les dijo, quédense aquí y no hagan nada. Dependan de mí. Fue todo lo que les dijo. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Lea el capítulo 42 después de que terminemos y usted se dará cuenta de esto. Y les va a ir bien y los voy a prosperar, les voy a ayudar. No tengan miedo del rey de Babilonia, yo los voy a cuidar. Ustedes nada más quédense aquí, es todo. Se les hizo poca cosa porque ellos ya tenían un plan establecido. Jonás sabía que obedeciendo la voz de Dios era la única manera de que les fuera bien. No hay otra forma, hermano, hermana, para que nos vaya bien. Nuestro entendimiento, nuestra inteligencia no puede compararse a la sabiduría de nuestro Dios. Por más que le dé comezón a nuestra carne y nos moleste en ocasiones, hermano, lo mejor para ti, para tu familia, para tu matrimonio, ¿sí?, va a ser obedecer la voluntad de Dios. Es decir, cumplir los planes o el plan que Él ya tiene para ti. Si no lo conoces, búscalo. Pregúntale.
Bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado acceso directo con el Padre y que envió al Espíritu Santo. Y que a través del Espíritu Santo podemos ser dirigidos en muchas situaciones, en muchas decisiones, hermano. Gloria al Señor. Pero, ¿qué pasa cuando lo que Dios nos dice va en contra de nuestros planes? Ay, Dios mío. ¿Qué sucede, hermano? Cuando usted va y pide consejo a un siervo o una sierva de Dios. Pero estoy hablando de un siervo o una sierva de Dios. No alguien que dice que es cristiano y que dice que Dios le habla. No, no. Alguien que ha sido acreditado por Dios realmente al ministerio para servirle, que ha sido llamado al ministerio. Y esa persona te dice lo que no querías oír. Como decimos, no te da por tu lado, sino que te explica lo que la palabra de Dios dice y no te gusta. ¿Acaso seremos de los que dicen, el hermano o la hermana, eso que dijo, lo dijo por esto, por aquello, pero no, eso es mentira? ¿Seremos de ese tipo? ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado, hermano. Mire, el resultado de hacer nuestra voluntad y no la de Dios, la encontramos ahí en Jeremías 42, en el versículo 15. Fíjese, Dios lo que les dijo que iba a pasar y pasó. Verso 15 dice, ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis de vuestros rostros para entrar a Egipto, es decir, no me obedecen y regresan a Egipto, y van a Egipto, y entrareis para morar allá, verso 16, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Dios se los había advertido. No solo le dijo lo bueno que iba a pasar si le obedecían, sino que les dijo lo malo que iba a suceder si no le obedecían. Como ya vimos, ellos desobedecieron. ¿Sabe qué les pasó? Exactamente lo que Dios les había dicho. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Porque Él conoce las cosas que vienen más adelante, hermano. No encontraremos nada bueno al hacer nuestros planes en lugar de ejecutar y llevar a cabo el plan de Dios. No hay nada bueno en ir buscando, y este es el punto que quería llegar también. No hay nada bueno en ir buscando de profeta en profeta, de pastor en pastor, de hermano en hermano, de la iglesia, hasta que encuentres a alguno que te diga lo que quieres escuchar. Lo que se acomoda a nosotros. Es decir, si vamos con quien debemos ir, mira, Dios nos ha puesto siempre a alguien para ministrarnos, para dirigirnos, para cuidarnos, ¿sí? Y qué tremendo que vayamos a otras personas para buscar la dirección de Dios en lugar de ir con esa persona. Quien Dios te ha puesto para dirigirte, para cuidarte, para enseñarte, con esa persona tienes que ir. Pero a veces mire lo que yo he visto, mire, ya llevo por gracia de Dios más de 27 años sirviendo al Señor, desde que Él me llamó por su gracia y lo digo para su gloria. Pero como siervo de Dios, mire que lo he visto infinidad de veces, más de las que yo quisiera. Y lo digo con tristeza en mi corazón. Cuando se les ha dado una palabra y no les gusta, van y buscan otra persona. Y he visto matrimonios desintegrados, he visto hijos que han terminado muertos, ¿sí? Asesinados. He visto personas, no sé, las finales que usted se puede imaginar, terribles.
Y voltea uno hacia atrás, recordando el momento en el que fueron a buscar consejo, se les dio conforme a la palabra, no les gustó. Y fueron y buscaron otras personas aliadas, se aliaron con otras personas. Y esas otras personas fueran de la iglesia, que bendito Dios, ahorita ya prácticamente, eso hace mucho tiempo, o fueran de otro lugar, o hubieran sido de la iglesia, y buscaron a esas personas y les dijeron lo mismo, y esa persona les dijo lo que querían oír. No, sí, tú puedes hacer esto, tú hazlo, Dios está contigo. Es más, Dios dice que esto y que aquello, cuidadito, hermanos, con aquellos que dicen que Dios les dijo. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Si alguien le dice que Dios le dijo, venga conmigo o con mi esposa, háblenos, y que se lo diga enfrente de nosotros. Y es más, dígale a esa persona, oye, puedes ir con mi pastor, con mi pastora, y vamos a hablarlo para que, y con toda confianza, hermanos, y usted verá la reacción de esa persona. Cuidado, hermanos, no seamos de aquellos. Esas personas que yo le comento están muy mal, muy, muy mal. Las que están vivas y las que no, o las que están ahorita ya, como les digo, matrimonios deshechos, hijos deshechos, emocionalmente en su alma, perdidos en el mundo, pero en su tiempo se les dio el consejo, pero lo menospreciaron como Joana y dijeron mentira, mentira, ¿sí? Mentira. Eso no puede decirme Dios. Dios es amor. El Dios que yo conozco, me han dicho a mí, el Dios que yo conozco no puede decirme que estoy mal, porque el Dios que yo conozco es un Dios de amor. ¿Cómo te dijeron eso? ¿Cómo es posible que te hayan dicho eso? ¿Cómo es posible que te estén enseñando esto o aquello de la palabra de Dios? Eso es condenatorio. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, que te bendice y que quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es eso que tú quieres hacer. Cuidado, cuidado, cuidado. Seamos astutos. Busca de Dios realmente. Y busca a los siervos autorizados por Dios. No los siervos piratas o las siervas piratas que andan por ahí. Joanán fue con un siervo de Dios y aún así no obedeció. Y el resultado fue trágico. El resultado fue una tragedia terrible que usted puede leer en los capítulos que sigue ahí en Jeremías. ¿Sí? Entonces, no vayamos de profeta en profeta, no vayamos de iglesia en iglesia, no vayamos de pastor en pastor, hasta que alguien te diga lo que tú quieres escuchar. Conocí una pareja que se iba a casar y no es de esta ciudad, ni siquiera es de la iglesia, ni siquiera están en los grupos, ni las conocen, para que no vaya nadie a decir, ay, fulanito, fulanita. No, no, no. Y esta pareja fue con su pastor y le dijeron, nos queremos casar. Pero había una situación muy complicada y el pastor dijo, esto es muy complicado. Ustedes han sucedido situaciones, ha habido cosas. Y había por ahí problemas de que uno ya había sido casado, y hay ciertos requisitos conforme a la palabra de Dios para alguien que ya ha sido casado y que se vuelva a casar. Hay ciertos requisitos y cada situación se tiene que manejar conforme a la palabra de Dios y de manera individual, particular. Hay que estudiar conforme a la palabra de Dios. Y fueron con un pastor y le dijeron todo tal cual era y el pastor le dijo, no, tú no te puedes casar, porque si te casas vas a cometer adulterio. ¿Qué hicieron? Buscaron otro pastor, pero a este otro pastor le echaron mentiras. ¿Sí? Y para esto, la mujer estaba, quien supuestamente era y es cristiana, le había dicho al muchacho, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Entonces el muchacho se sentía muy comprometido a casarse, pero los términos, a pesar de que todavía encima de ese pecado, de que los dos se suponía que eran cristianos, le echaron
Primero le dijeron la verdad a un pastor y el pastor les dijo, es que no te puedes casar, vas a tener que hacerte cargo de ese niño. Pero no es bíblico que tú te cases, no es correcto porque tú ya fuiste casado, ella había sido casado. Y la palabra de Dios en esa situación, como le digo, cada situación es particular, no se generaliza esto que estoy diciendo. Quiero que quede muy claro. Le dijo, ustedes no pueden, conforme a la palabra de Dios. Fueron, le echaron mentiras al otro pastor. El otro pastor le dijo, ¿están esperando o tienen hijos? O no, nosotros no, yo no estoy embarazada. Le echaron mentiras en eso, le echaron mentiras en otra cosa. ¿Sí? De eso le estoy hablando, yo creo que cerca de hace 10 años. Es fecha que ellos siguen casados, entre comillas. Sí, delante de Dios pues siguen estando en pecado. Pero ¿sabe qué es lo triste? Ellos han buscado tener un hijo por todo este tiempo y no se han podido embarazar. Y aparentemente no hay ningún problema. Pero ellos fueron y echaron mentiras, hermanos. ¿Pero qué hicieron? Se fueron de pastor en pastor hasta que alguno les dijera lo que ellos querían escuchar. Y todavía, peor tantito, le echaron mentiras al siervo de Dios. Qué fuerte esto. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de obedecer a Dios, aunque no nos guste, aunque esté fuera de lo que nosotros queremos, de nuestros planes. El plan de Dios es lo que tú y yo debemos de buscar porque es lo que nos conviene a ti y a mí. Nos parezca bien, nos parezca mal, eso es lo que a largo plazo nos va a llevar a ser bendecidos por nuestro Dios. Y yo no sé si a ti te interesa ser bendecido. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque se presta a tratar de buscar, si con Jeremías no encontré esto, pues voy a buscar otro profeta o alguien que diga que es profeta. Y fíjese lo que ahí mismo en Jeremías dice en el capítulo 23, verso 32. Jeremías 23, 32. Aleluya. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? Porque yo no quiero que usted jamás sea engañado. No quiero que a usted le vaya mal. Por el contrario. Pero mire, Jeremías 23, 32 dice, he aquí dice Jehová, yo estoy en contra, ¿sí? Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Es decir, los adulan, les dan por el lado de ellos, por donde quieren. Y yo no los envié ni los mandé, dice el Señor. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Mi hermano, mi hermana, abunda gente así. Ten cuidado. Estamos hablando de buscar el plan específico que Dios tiene para tu vida. Búscalo. Si ya lo conoces, ve por ese plan. Camina conforme a ese plan, a la voluntad de Dios. Y más específicamente dentro de ese plan que Dios te ha hablado. Iglesia, cuídate de conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios y obedecerla. Joven, adolescente, ahorita tal vez a tu edad se te hacen las cosas muy, muy fáciles, la emoción, los amigos, el tomar decisiones, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a ir para acá, Mucho cuidado, mucho cuidado. No vaya a ser que tus pies y que tu plan, sin que tú te des cuenta, sea ir a Egipto. Egipto representa el mundo. No vaya a ser que con tus acciones, aunque tú digas que amas mucho a Dios, pero tus acciones demuestran que estás caminando rumbo a Egipto, aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Y todavía peor, si conoces cuál es el plan de Dios para tu vida. Todos sabemos, todos tenemos un sentimiento, hermano, en nuestro corazón que pone el Espíritu de Dios.
Y yo sé que tú lo puedes tener. Ese sentimiento, ese sentir, es decir, es un sentir, no es un sentimiento como tristeza, no. Es un sentir, conoces algo que el Espíritu de Dios ha puesto ahí, ha plantado. Tú sabes que Dios te ha escogido para que le sirvas. Tú sabes que Dios quiere que hagas algo. O tú sabes que Dios no está de acuerdo en algo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no está dentro del plan de Dios. Tal vez andas con alguien, tal vez vas a algún lugar y te puedes justificar diciendo, no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada malo. Pero tú sabes que no es el plan de Dios que tú estés haciendo eso, que estés yendo ahí, que te estés juntando con determinado tipo de gente. Espero estar siendo claro en esto, hermano. Es un tema difícil de tratar, porque es un tema que, como le decía al principio, puede provocarnos comezón en nuestra carne y molestar en cierta área de nuestra vida y decir, ay, pastor, ay, eso es para fulanito, fulanita, yo no. Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien porque pues no me ha pasado nada malo. Es cuestión de tiempo para que suceda si no estás dentro del plan que Dios tiene para ti. Cuidémonos de conocer y obedecer la verdadera voluntad de Dios. Es decir, conocer el plan específico que Dios tiene para ti. ¿Estás soltero, soltera? ¿Sabes realmente que hay una sola persona en todo el planeta que Dios ha formado para ti? No basta con que sea cristiano o cristiana, pero tienes que esperar en Dios. Sabes si salirte de ese trabajo, si entrar al otro, sabes cuántas cosas, hermanos, en cuántas decisiones nos enfrentamos. Y que tenemos que llegar a una decisión. O me voy hacia este lugar, o me voy hacia aquel lugar. Y a veces no buscamos la voz de Dios. A veces Dios nos habla sin que le busquemos. Bendito Dios, ¿a cuántos nos ha pasado esto? Qué bueno es nuestro Padre. Que a veces sin tomarlo en cuenta realmente, Dios nos detiene a medio camino y nos dice, no, por aquí no es. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿A cuántos les ha pasado esto? Ahí póngalo, diga amén, ahí en los comentarios. Yo creo que a muchos, hermanos. ¿Sí? Ese es nuestro Padre de amor. Pero qué triste que aún así nosotros digamos, pero yo lo voy a hacer. Y vamos caminando haciendo las cosas y si vemos que no desciende del cielo una bola de fuego y nos consume, entonces Dios está de nuestro lado. Eso no es cierto. Llegará el tiempo. Este pueblo llegó a Egipto y ya después de algún tiempo, ya estando en Egipto, cuando pensaban que no les iba a pasar nada, sucedió todo lo que Dios les había dicho. Yo te invito a que seas parte del maravilloso plan que Dios tiene para ti, para tus hijos, para tu familia. ¿Por qué? Porque ahí hay bendición. Y Dios quiere lo mejor para ti. Dios está buscando corazones de hombres y mujeres valientes que le crean y que realmente quieren estar en sus planes. Quieren hacer su voluntad. Dice el Salmo 25:4 y con esto termino. Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Si tu oración, si tu petición, si en tu corazón hay esto que había en el corazón del rey David, ¿por qué no hablar ahorita con Dios, orar a Él
llegarnos a nuestro Padre y decirle, Señor, yo ya conozco tu plan, yo ya conozco ciertas cosas, no conozco todo, porque Dios nos va dando, nos va revelando a veces conforme se van presentando las situaciones, las circunstancias. Pero también nos deja ver, hermanos, muchas cosas que a veces no entendemos, pero que sí vislumbramos así borrosamente y sabemos que eso es de Dios. Habrá quienes se ven a sí mismos, ¿sí?, sirviéndole a Él. Con gozo también tengo que compartir que en estos más de 27 años ha llegado gente y me ha dicho, pastor, yo no sé, pero yo me veo predicando, yo me veo enseñando la palabra de Dios. Y bendito Dios, ¿sabe qué? Ahorita lo están haciendo. Alabado sea el Señor. ¿Quién les habló de ese plan? El Espíritu de Dios, directamente del corazón del Padre al corazón de esa persona. Y sabían, y se esforzaron, y lo están haciendo atrás de un púlpito o en sus casas, donde sea. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Conoces el plan de Dios para ti? El plan específico que Dios ha diseñado para ti. Yo te invito a que en este momento podamos orar y podamos decirle como el salmista, muéstrame tus caminos, oh Jehová, enséñame. Pídele a Dios que te enseñe, pidámosle a Dios que nos enseñe. Esto es algo de todos los días. Cada día yo hago esta petición al Padre, porque cada día me enfrento con cosas distintas. Y le digo, Señor, muéstrame tu voluntad, enséñame tus caminos, qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación. ¿Y sabe qué? He aprendido a no moverme hasta que Dios me diga qué hacer. ¿Por qué? Porque como dijeron los de Israel, así nos va a ir bien. ¿Te parece bien si oramos juntos al Padre? Cierra tus ojos si puedes hacerlo. Padre, en este momento, te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros a pesar de que hemos tomado muchas decisiones. Hemos hecho cosas donde no te hemos tomado en cuenta y hemos dado por hecho que son tu voluntad. Y tiempo después hemos visto con tristeza o con dolor que no era tu voluntad. ¿Por qué? Porque vemos los resultados. No vemos que nos haya ido bien. Pero hoy, Señor, queremos tomar esta decisión y hacerte la petición. Muéstranos tus caminos. Muéstranos tus sendas. Enséñanos en tu verdad. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Y queremos esperar en ti, pero queremos obedecerte a ti también. Yo te pido, Señor, por cada hermano, hermana, por cada joven, adolescente, cada niño, cada amigo, cada amiga, Señor, que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento y que tú estás hablando a su corazón. Yo te pido que les muestres cuál es tu plan específico para su vida. En cada detalle, tal vez ahorita están frente a situaciones que tienen que tomar la decisión de hacer o de no hacer, o de irse, o de quedarse, o de salirse, o de buscar, lo que sea, Padre Santo. Tú conoces. Mi Dios, hazles saber, conocer lo que tú deseas para ellos. Porque eso que tú has planeado, Señor, va a ser lo que los llevará a una bendición en esta vida. Te pido por cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, Señor. Donde quiera que se encuentren, ahí tú estás con ellos. Háblales, bendíceles, hazles conocer de alguna forma cuál es tu voluntad en los asuntos específicos que ellos están viviendo. Y que puedan, Señor, hacer a un lado sus planes para poner tu plan, tus planes, Señor, tus prioridades en primer lugar, Señor, y desecharlos de ellos, Señor. Guárdalos del mal,
Guárdales del error, mi Padre. Yo clamo, Señor, e intercedo, mi Padre, en el nombre de Jesús por tu iglesia, por mis hermanos que no sean engañados, por voces falsas, por siervos falsos, por siervos que le dicen esto no está mal, esto es correcto, no hay ningún problema. Dios está en esto y es una mentira. Cuida, Señor, a tu iglesia y ayuda, Señor, a todos. Estamos en tus manos, mi Padre, y te damos gracias por tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret.